damos comienzo a esta primera parte de la materia que se llama, que versa sobre fuentes no reguladas de corriente continua. Bueno, primero ustedes ya saben que cualquier circuito electrónico, o la mayoría, hay algunos que no, pero la mayoría requiere necesariamente de una fuente de alimentación continua, ¿sí? En cualquier circuito, en todos los circuitos que venimos viendo, vienen viendo a transistores o con circuitos integrados, aunque a veces no se vea, ¿sí? Los que son con operacionales, siempre hay una BCC, ¿sí? Esta tensión siempre es una tensión continua que nosotros la modelamos como si fuera una batería, ¿sí? En realidad puede haber, en efecto, equipos alimentados a baterías, pero muchas veces, aunque tenga batería, siempre va a tener que tener un cargador de esa batería, o la fuente de alimentación del circuito siempre va a estar tomada de la red de 220. Entonces siempre va a haber una etapa que va a convertir la corriente alternada o la tensión sinusoidal de la red de 220 en un valor de tensión continua, ¿sí? Entonces este tipo de fuente es la que nosotros vamos a analizar y a ver cuáles son las características para el diseño que vamos a ver acá. Entonces, una fuente típica de alimentación comprende en general un transformador, ¿sí? Este transformador va a tener o va a cumplir la función de primero aislar la tensión de red de nuestro circuito, como para que no nos quedemos pegados, digamos. Y por otro lado, lo que va a proveer es eventualmente una o varias tensiones, uno o varios bobinados como bobinados secundarios para poder de allí rectificar varios valores de tensión continua. Después en la salida del transformador va a haber un circuito rectificador, ¿sí? Este circuito rectificador va a sacarle a esta forma de onda que no tiene valor medio, esta forma de onda sinusoidal, a esa forma le va a sacar valor medio, ¿sí? De alguna manera o en algún proceso no lineal que, bueno, ustedes ya tendrán algún conocimiento de circuitos rectificadores básicos. Pero bueno, eso los vamos a volver a analizar acá, desde un punto de vista de diseño. Entonces, esta parte de la fuente lo que hace es sacarle valor medio a esta sinusoide. Después, lo que va a suceder a este rectificador es una etapa de filtrado. ¿Por qué? Porque, ustedes recordarán cómo es la forma de onda de un rectificador típico, ¿sí? Es una cosa que tiene muchos armónicos, es decir, es una forma de onda que si ustedes la conceptualizan como la sinusoide rectificada, tiene un valor medio, pero además tiene muchos armónicos, porque esta tensión varía en el tiempo, no es constante. Entonces acá va a tener que haber un dispositivo que va a almacenar energía. Y a su vez va a disminuir la cantidad de armónicos que tiene la forma de onda rectificada. Y por último, a veces, si es necesario, mejorar la forma de onda de tensión continua que entrega el filtro, vamos a incluir un regulador de tensión. Este regulador, en esta primera serie de filminas no lo vamos a ver, lo vamos a ver en la segunda serie de filminas, pero básicamente lo que va a hacer es mejorar la características de la fuente y mejorar los armónicos, mejorar varias características. Entonces, nosotros lo que tendremos que aprender en esta parte del curso es a seleccionar el transformador
¿sí? Básicamente, como para poder encargárselo a una persona que se dedica a bobinar transformadores. Deberíamos poder elegir, de acuerdo a especificaciones de hojas de datos, los diodos rectificadores, y también deberíamos poder elegir los valores y el tipo de componente necesario para los elementos del filtro. Bueno, como aclaración voy a hacerle que no todas las fuentes de corriente continua tienen todos los componentes. De hecho, el amplificador, la fuente del amplificador que yo les mostraba en el video, o se lo voy a mostrar ahora, no tiene un regulador. Es decir, que el amplificador de audio se alimenta directamente de esta forma de onda filtrada. Y también podría no tener, como las fuentes modernas, las fuentes de switching de cualquier tipo de aparato moderno, no tienen transformador, sino que tienen el rectificador conectado directamente a la red de 220. Porque la fuente tiene funciona de acuerdo a un esquema levemente diferente a esto. Pero la primera etapa, que es el rectificador y el filtro, son exactamente iguales y ustedes van a poder tener las herramientas para diseñar esas dos partes para una fuente de switching. Hola, bueno, les quería comentar o mostrar en realidad de qué vamos a estar hablando en esta serie de videos de fuentes. Las fuentes de las cuales vamos a estar hablando justamente son fuentes que utilizan transformador y las cuales se conectan a, como ya les mencioné, a la línea de 220. El ejemplo que les voy a mostrar es un amplificador de una potencia de audio. Es una potencia grande, creo que es 800 watts por canal. Y bueno, simplemente para que tengamos una idea, esta potencia tiene un transformador, ¿sí? Un bruto transformador, de donde se van a sacar todas las tensiones que necesita el amplificador para funcionar. Es decir, vamos a tener un transformador aislador con varios secundarios. Fíjense que acá hay varios, estos son los cables del secundario, o de los secundarios. Y después de esta etapa de transformación, la fuente que se llama primaria del amplificador va a consistir de una serie de rectificadores, un puente rectificador con 4 diodos, como ahí los vemos. Estos son diodos de 3 amperes, para que tengan una idea, son relativamente pequeños. Y como esto es una fuente doble, es decir, va a entregar una tensión positiva y negativa, tiene 2 capacitores de filtrado. Al final de las filminas les voy a comentar cómo se hace o cuál es el esquema de una fuente doble hecha con un transformador y un puente rectificador. Entonces esto es una fuente que aproximadamente, dado que trabaja con más o menos 100 volts y estos diodos son de 3 amperes, tiene una capacidad de entrega continua de potencia de 300 watts, un poco menos, tanto para la tensión positiva como para la tensión negativa. Continua, ¿sí? Después acá les quería mostrar otro. Hay diodos más chiquitos, diodos de 1 ampere, que ustedes los van a ver acá en esta cajita. Hay algunos diodos sueltos. Estos pequeños diodos son de 1 ampere. Y acá lo que les quería mostrar son diodos más grandes. Estos no sé de qué deben ser de 80 amperes o 100 amperes. ¿Sí? Son ya diodos con un encapsulado más robusto. Y fíjense que se agarra un contacto. Acá dice, está marcado en algún lado. Este es el ánodo y este es el cátodo del diodo, que entra en contacto con tanto con la parte del disipador como con la tuerca de conexionado. Y este es un tristor. Así que bueno, eso como para que tengan una idea
de qué vamos a estar hablando antes de ver las fórmulas y las filminas. Bien, entonces esta parte, digamos, de las filminas es una especie de repaso, o digamos, sí, un repaso de lo que es de cómo funciona un diodo, ¿sí? Un diodo, ustedes ya saben cuál es la forma la forma característica de corriente en función de la tensión, ¿sí? Tensión directa y tensión inversa. Para tenerlo bien clarito, vamos a usar este circuito, ¿sí? En donde hay una fuente de tensión variable, que va a ser la tensión que yo voy a variar en este eje, y va a haber un amperímetro, por decir, que va a medir la corriente sobre el diodo. Entonces acá el diodo, ustedes ya saben que si la tensión que lo excita es directa, llegado a una tensión que llamamos tensión de umbral, que es habitualmente está en el orden de 0,6, 0,7 volt, el diodo pasa de ser casi un circuito abierto a ser una resistencia de muy bajo valor. O lo que es lo mismo, de ser una llave abierta a ser una llave cerrada. Eso para las tensiones positivas. Para las tensiones negativas, que no son las tensiones, digamos, que no constituye la parte de la curva que es de interés, el diodo se comporta digamos, permitiendo el flujo de una pequeñísima corriente o pequeña, ¿sí? Dependiendo de qué tipo de rectificador sea, hasta que si excedemos el valor de tensión inversa máxima que soporta ese diodo, el diodo entra en avalancha y empieza a circular un montón de corriente. Esto es una condición que generalmente si uno o calculó mal la tensión de ruptura del diodo, o por algún efecto accidental el diodo llega a exceder esa tensión, el diodo se quema, porque en este punto va a caer sobre el diodo una tensión relativamente grande y la corriente podría aumentar en forma descontrolada. Imagínense que el diodo ese que yo les mostré de 1 amper, la tensión más pequeña que soporta es 100 volt. Hay una serie de ese tipo de diodos en los cuales la serie 4000, en la que el 1N4000 soporta 50 volt y el 4007 soporta 1000 volt. Entonces esta tensión es una tensión alta. Ni bien empieza a fluir corriente, el diodo se calienta y se quema. Pero para los circuitos rectificadores, el modelo simplificado, no vamos a olvidar de esta curva exponencial y vamos a tratar al diodo como si fuese una llave. Es decir, ni bien la tensión aumenta positivamente, el diodo se comporta como un cortocircuito, ¿sí? Como si fuera una especie de cable. Y si la tensión es negativa, es decir, negativa en el ánodo respecto del cátodo, el diodo se comporta como una llave abierta. Bueno, ¿cuáles son los circuitos rectificadores básicos? ¿Cuál es el básico? Es el rectificador de media onda. El rectificador de media onda funciona a partir de, bueno, una tensión sinusoidal y es tal que si la tensión, o sea, en el semiciclo positivo de la tensión de entrada, que vendría a ser esta parte, el ánodo se polariza positivamente respecto del cátodo, el diodo, como dijimos recién, lo consideramos como una llave cerrada, y entonces tenemos como tensión de salida en el semiciclo positivo la tensión de entrada, es decir que este lóbulo sinusoidal se copia a la salida. Y cuando ocurre el cruce por cero de la tensión de entrada, la tensión en el ánodo se hace negativa respecto al cátodo y entonces el diodo se abre. Entonces quiere decir que tenemos una llave abierta acá y en consecuencia B0 termina siendo nula, ¿sí? Porque no hay circulación de corriente. Si uno analiza por serie de Fourier esta forma de onda, lo que puede hallar son varias cosas. La principal es
la componente de tensión continua que cae sobre la carga, y después tenemos todas las armónicas, ¿sí? Fíjense que si la frecuencia o la pulsación de esta sinusoide es omega, la frecuencia fundamental de esta forma de onda rectificada media onda también es omega, ¿sí? Entonces el primer término armónico de esta forma de onda está en la frecuencia omega. Después va a tener armónicos pares y armónicos impares también. Fíjense lo siguiente, bueno, ET máximo sobre pi es aproximadamente ET máximo sobre 3, quiere decir que el valor medio de esta forma de onda va a estar por acá, ¿sí? Es decir que el valor medio va a ser bastante bajo con respecto al valor pico, ¿sí? Tenemos una merma bastante importante. Bueno, en ese sentido, este circuito rectificador es bastante pobre. Bien, entonces la tensión continua será ET máximo sobre pi y la corriente continua en la carga va a ser la tensión continua en la carga dividido la resistencia de carga. Como la tensión continua en la carga es ET máximo sobre pi, la corriente continua en la carga es ET máximo sobre pi por 1 sobre R. Bueno, y acá podemos hacer una primera conclusión que tiene que ver un poco con lo que vamos a ver de la información que figura en las hojas de datos de los diodos, y es la corriente continua en el diodo. Uno de los parámetros de importancia cuando uno mira una hoja de datos de diodos es la corriente continua o valor medio de corriente máximo que puede soportar un diodo. Y en este caso, obviamente como el diodo está en serie con la resistencia, si el valor de corriente continua sobre la resistencia es IDC, la corriente continua sobre el diodo va a ser IDC. Valor eficaz de tensión a la salida del rectificador. Bueno, acá como dije, acá hay varias componentes, componente continua y armónicas. El valor eficaz de una forma de onda, acuérdense que tiene en cuenta todas las componentes de frecuencia, ¿sí? Quiere decir que el valor eficaz no va a estar dado solamente por el valor de continua. Va a tener energía, si se quiere, también debido a las armónicas. Entonces, si nosotros calculamos el valor eficaz de esta forma de onda, el desarrollo lo van a ver, lo pueden ver tranquilo, yo les voy a pasar las filminas después. Va a resultar de este valor, ¿sí? Es decir, que si yo tengo una tensión pico sinusoidal de T máximo, la tensión eficaz sobre la carga va a ser ET máximo sobre 2. Fíjense que obviamente la tensión eficaz sobre la carga va a ser mayor que la tensión media. ¿Por qué? Porque adentro de esta componente o de esta forma de onda, además de la continua, hay armónicas. Bueno, ¿cuál es la corriente eficaz en la carga? La corriente eficaz en la carga va a ser igual a la tensión eficaz dividido la resistencia de carga. Y de nuevo, otro dato de interés que figura en las hojas de datos de los diodos y que hay que tener en cuenta de no sobrepasar es la corriente eficaz en el diodo. De nuevo, como la corriente sobre la carga es la misma que, o mejor dicho, la corriente sobre el diodo es la misma que sobre la carga, la corriente eficaz sobre el diodo va a ser la misma corriente que eficaz sobre la carga. Bueno, el otro circuito, o digamos, los otros dos circuitos de rectificación se corresponden con la rectificación doble onda u onda completa.
¿cuál es la idea? Y bueno, la idea es mejorar la cantidad de continua que uno tiene en la forma de onda rectificada. Entonces, un circuito digamos, requiere un transformador, ¿sí? Un transformador con dos secundarios. Este transformador se denomina transformador con secundario con punto medio, ¿sí? Y consiste en dos diodos rectificadores conectados a sendos bobinados y puestos en contrafase, o mejor dicho, los bobinados tienen los puntos homólogos conectados en forma complementaria, por decir. Entonces, ¿cómo se analiza esto? Y bueno, lo que tenemos que analizar es cuando cada uno de los diodos está en conducción o está abierto. ¿Cuándo está en conducción? Cuando su tensión en el ánodo tiende a ser positiva respecto de la del cátodo. Entonces, fíjense lo siguiente, que cada una de estas tensiones de salida en el secundario está relacionada con la tensión sinusoidal en el primario, ¿sí? Entonces, cada uno de los ánodos, tanto de este diodo como de este diodo A como diodo B, están alimentados por la tensión de salida del transformador. Pero fíjense que el punto homólogo, o mejor dicho, el ánodo del diodo A está conectado al punto homólogo y el ánodo del diodo B no está conectado al punto homólogo. Quiere decir que si acá la tensión es positiva y con respecto a este punto negativa, los puntos homólogos van a tender a ser positivo, negativo, positivo, negativo. Quiere decir que en el semiciclo positivo del primario, este diodo va a estar en condición de conducir porque su ánodo va a ser positivo y este diodo va a estar cortado porque su tensión va a ser negativa. Por el contrario, cuando estamos en el semiciclo negativo de la tensión de entrada, este ánodo va a estar polarizado negativamente y este ánodo va a estar polarizado positivamente. De tal manera que en este punto, en este nodo de suma de corrientes, va a estar combinada la rectificación media onda del diodo A en el semiciclo positivo, ¿sí?, con la rectificación media onda del diodo B en el semiciclo negativo. Entonces, bueno, acá, bueno, esto es lo que acabo de decir. En este semiciclo conduce diodo A, en este semiciclo conduce diodo B. Y bueno, otra forma de hacer rectificación doble onda es con un puente de diodo. Ya en este punto no necesitaríamos un secundario partido, necesitaríamos solamente un bobinado. Y fíjense que si yo quisiera rectificar, como les mencionaba anteriormente, la sinusoide de línea o del enchufe, yo no podría usar este circuito, porque este circuito necesariamente requiere de dos secundarios. En cambio, si yo estoy usando, o si yo quiero usar, o mejor dicho, si yo quiero rectificar una forma de onda que no proviene de un transformador, puedo usar este circuito puente. De hecho, todos los rectificadores que rectifican la línea directa usan este tipo de rectificador puente. Bueno, ¿cómo funciona este circuito? Y lo que tengo que ver es qué es lo que pasa cuando esta tensión es positiva respecto de esta tensión. Fíjense cómo están conectados acá los diodos. Si yo polarizo o tiendo a polarizar este punto positivamente con respecto a este diodo va a tener una polarización positiva en su cátodo, con lo cual va a quedar cortado, y este diodo va a tener una polarización positiva en su ánodo, con lo cual va a estar en condiciones de conducir. Quiere decir que la corriente va a circular por el diodo 1, va a circular por la resistencia de carga, y este diodo va a conducir
simultáneamente con el diodo 1, permitiendo la circulación de corriente y cerrando el lazo, el lazo a partir del bobinado del transformador o de la sinusoide que ingresa al rectificador. En el semiciclo negativo, cuando esto es negativo y positivo, este cátodo se va a polarizar correctamente y este ánodo se va a polarizar correctamente para la circulación de corriente. Entonces fíjense que la corriente ahora va a ser este camino, va a circular por acá, así va a volver por el diodo 4, y fíjense que la corriente sobre la resistencia RC siempre va, tanto para el semiciclo positivo como para el semiciclo negativo, de arriba para abajo, ¿sí? Entonces se va a conformar la misma forma de onda rectificada, doble onda. La única no. Una de las diferencias que tiene este circuito rectificador comparado con este es que si, digamos, el camino de corriente, tanto para el semiciclo positivo como para el negativo, está en el camino de la corriente hay dos diodos, ¿sí? Es decir que si pensamos en la potencia que va a disipar este diodo, no se olviden que sobre el diodo en conducción siempre hay 0,6, 0,7 o en diodos potencia puede haber hasta 1 volt. Esa tensión va a producir una potencia disipada acá. Y esa potencia en este circuito está multiplicada por 2. Tenemos la potencia que disipa este diodo y la potencia que disipa este diodo. Mientras que en este circuito hay un solo diodo en el camino de la corriente de carga. Entonces, en este circuito tiene menores pérdidas que este puente rectificador. Después vamos a ver algunas otras diferencias. En este caso, si uno analiza la serie de Fourier de esta forma doble onda, vamos a ver lo siguiente. Tengo el doble de tensión continua, de componente continua en la tensión de salida, y además eso es una ventaja sustancial respecto del anterior, y la otra ventaja es que la frecuencia de esa forma de onda ahora va a ser el doble de la frecuencia de red, ¿sí? Si yo tengo una sinusoide de 50 Hz en el enchufe, la frecuencia de la frecuencia más baja de alterna que voy a tener en la doble onda es 100 Hz. Entonces, si yo imagino que a ese rectificador le va a, ¿cómo es? Ese rectificador va a alimentar un filtro, va a ser más fácil filtrar 100 Hz, filtro pasa abajo, ¿no? Estamos hablando para quedarnos con la continua nada más. Va a ser más fácil filtrar 100 Hz que filtrar 50 Hz. Si uno hace el cálculo nos da, en vez de T máximo sobre pi, 2 T máximo sobre pi, como lo que acabamos de ver, y eso significa que ahora tengo el 60% de tensión media de el valor pico de la sinusoide. Con respecto a la corriente continua va a ser lo mismo que antes, es decir, la corriente continua sobre la carga va a ser la tensión continua dividido la resistencia de carga, y la tensión eficaz, fíjense ¿cómo va a ser la tensión eficaz de esta sinusoide? La tensión eficaz, siempre remitámonos a la fórmula. La fórmula el valor eficaz de una forma de onda es esa forma de onda elevada al cuadrado y promediada en un ciclo, ¿sí? A la frecuencia fundamental. Entonces, si yo agarro esta forma de onda y la elevo al cuadrado, es lo mismo que agarrar esta forma de onda y elevarla al cuadrado. ¿Por qué? Porque este semiciclo negativo se me va para arriba, porque va a estar al cuadrado. Entonces, eso quiere decir que la tensión eficaz de salida
de la rectificada doble onda es la misma eficaz que la sinusoide, es decir, su pico dividido raíz de 2. Bueno, y acá volvemos sobre la especificación de los diodos, ¿sí? Corriente media y eficaz por los diodos. La corriente continua por cada diodo va a ser la mitad que la corriente continua por la carga. ¿Por qué? Porque cada diodo conduce la mitad del tiempo, ¿sí? Es decir, durante un semiciclo conduce un diodo, durante el otro semiciclo conduce el otro diodo. Entonces la suma de corrientes continuas en cada uno de los caminos, sea el rectificador con punto medio, el puente, cada uno de los diodos va a hacer circular, o digamos, va a sufrir la circulación de la mitad de la corriente media sobre la carga. Y por otro lado, la corriente eficaz por cada uno de los diodos va a ser la mitad que en la carga, ¿sí? ¿Por qué? Porque en cada uno de los, digamos, si uno piensa en los diodos de un rectificador doble onda, cada diodo ve que rectifica medio ciclo de la señal. Entonces, en definitiva, para ese diodo es como si estuviera trabajando como un rectificador de media onda. Entonces, la corriente eficaz que va a circular por cada diodo es la misma que en el rectificador media onda.